Pues gracias a Dios, Iglesia, porque una vez más el Señor nos da una palabra para compartir. Sí. Y la palabra de hoy está en el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a recibir doble bendición. La primera, porque el Señor está aquí. ¿Quién dice amén a eso? Y la segunda, porque el libro de Apocalipsis tiene bendición para quien lo lee, para quien lo escucha. En la página 1114 de nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, capítulo 4. 1114. Díganme amén cuando está por ahí. Amén. Dice así. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y siguiente, dice así. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. Y el parecer del que estaba sentado era semejante al jaspe y a la piedra de sardonia. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. En medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no reposaban día y noche diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Amén. Este libro de Apocalipsis, y evidentemente esto que acabo de leer, este capítulo 4 del libro de Apocalipsis, es cuando el Señor, después de darle el mensaje a las 7 iglesias, a Juan, al apóstol Juan, le muestra el trono de Dios. Le muestra el trono de Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios hoy? Amén. Jesús. Se acaba de leer. Lo acabamos de leer. A través de la revelación que Dios le dio al apóstol Juan en este capítulo, en estos versículos, describiendo cómo era, diciéndole que escribiera estas cosas, acabamos de ver por medio de la palabra que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, qué fue lo que vio cuando Dios le dijo a Juan, sube acá, sube acá. Y dice versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Fue una visión que tuvo en el Espíritu. El Señor le dijo, sube acá. Y su Espíritu subió a donde le dijo el Señor, a donde quería el Señor que estuviera, en su presencia. En su presencia. Porque si fuera solamente una visión, no necesitaba que su Espíritu subiera donde estaba él. ¿Alguien dice amén? Porque el Señor puede dar una visión a una persona estando incluso, está hablando con otra persona, le da una visión y lo muestra, se lo puede mostrar.
le puede dar una visión mientras está orando y no tiene su espíritu que ir como en este caso, que el Señor le dijo, sube acá, y el Señor subió a su espíritu, el espíritu de Juan, del apóstol Juan. ¿Para qué? Para que viera, le viera en su trono de la forma que él quería que le viera. ¿Alguien dice amén? Porque sabemos que dice la palabra de Dios que Moisés no pudo ver a Dios porque Dios no se lo permitió, porque moriría. Hubiera muerto. Porque el ser humano no puede soportar ver la gloria de Dios. Pero le permitió ver cierta parte a Dios. Cuando pasó su gloria, la espalda. Y Moisés no estaba en el espíritu, estaba en su cuerpo. Pero ahora aquí es como si nosotros lo estuviéramos viendo, pero porque esto es una visión en el espíritu. El Señor sacó el espíritu del apóstol Juan de su cuerpo y lo trajo a su presencia de él, del Señor, para que viera lo que vio, para que así nos lo contara a nosotros, quedara en su palabra para que nosotros lo leyéramos. Entonces vemos aquí que lo que se acaba de leer, que a mí me ha impactado muchísimo, muchísimo, es que el Señor le mostró al apóstol Juan cómo es su trono y todo lo que hay allí. Y le mandó que lo escribiera para que nosotros tuviéramos el gozo y la alegría de escuchar estas palabras. De leer estas palabras. Habían 24 ancianos, habían 4 seres vivientes, habían 7 espíritus, había un mar de cristal. Estaba la presencia del Señor. Estaba el Señor mismo ahí. Y más adelante sigue hablando de que, en esa visión de que más allá de los ancianos había millones de ángeles. Entonces, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, por poco que leamos, debemos leerla en su contexto y prestándole atención a las palabras que estamos leyendo y previamente habiendo orado al Señor para que nos dé entendimiento para comprender la palabra, para entender y comprender su palabra. Hay cosas que no son muy difíciles de entender, pero hay otras cosas que no. Aquí tenemos claro que el Señor llama al apóstol Juan para mostrarle su trono y lo que él vio que el Señor quiso mostrarle hasta ahí nada más, de esa parte, en ese momento, para que quedara constancia para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Un día, la palabra de Dios dice que un día estaremos todos delante de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Estaremos en la presencia de nuestro Dios. Las ovejas estarán a la derecha y los cabritos estarán a la izquierda. Porque será el día del juicio. Delante de este trono vamos a estar nosotros. Y personas, toda la humanidad, a vida desde un principio hasta el día que se acabe, como Dios le tiene marcado. Vivos y muertos, ninguno quedará exento de ese juicio. Entonces veremos a Dios así. Veremos su trono, veremos a Dios, veremos lo que Él, como Él, sabemos que tenemos que estar ahí un día. Vamos a estar ahí. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Pues nosotros vamos a estar en la parte derecha. ¿Por qué? Porque todos los que pertenecemos a nuestro Dios, por su misericordia, por su gracia, vamos a estar ahí. El Señor quiera que en la parte izquierda, pues que no haya nadie. Sí, que no haya nadie.
que esté vacío, Sí, que todos estemos a la derecha. Pero esas cuentas le corresponden a nuestro Dios. sí. Por eso, Le corresponden a nuestro Dios. Pero iglesia, esa visión que Dios le dio a Juan es una visión que él tuvo en el Espíritu. Una cosa es tener una visión en el Espíritu, que es cuando el Señor saca el Espíritu de la persona para mostrarle algo, y otra cosa es cuando el Señor da una visión a una persona que está todavía en su cuerpo. Le da una visión, pues está la persona haciendo cualquier actividad, o está en oración, o está, está reunido en un culto, o está lavando los platos. Le da el Señor una visión y le muestra, el Señor con exactitud le muestra, como Él solamente puede hacer esa exactitud, le muestra esa visión. Y le queda constancia a la persona. Las dos provienen de Dios, pero la que impacta fuertemente, muy fuertemente, es la que da el Señor en el Espíritu, porque saca el Espíritu de la persona. Entonces, esta palabra de parte del Señor para este culto de hoy es para nosotros alertarnos de esto, de que Él está en su trono, de que es real, de que sacó el espíritu del cuerpo del apóstol Juan, que dejó constancia para que escribiera esto, para que nosotros lo leyéramos y supiéramos que Él es así. es la luz. Lo que Juan vio, según describe aquí, la belleza, la majestad, la gloria, lo sublime que pudo ver en el trono de Dios, de los 24 ancianos, toda esa pureza, toda esa, es que me faltan palabras. Es lo que entiendo que Dios quiere que nosotros guardemos, atesoremos hoy. Porque nosotros, meditando en eso, pensando en eso, y recordando esas palabra por palabra lo que el Señor le mostró al apóstol Juan, debemos deleitarnos en eso, porque eso es un tesoro que Dios nos ha dado. Diciéndolo nuestro Dios, yo estoy aquí, y ustedes, así como estuvo Juan un día, ustedes van a estar también. Allí no hay tristeza, no hay pena, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay maldad, no hay brujería, no hay corrupción, no hay nada malo, no hay diablo, no hay demonio. Allí todo es santo, santo y santo. Todo es puro, todo es santo, todo es limpio. Allí no hay lágrimas. ¿Alguien dice amén a eso? Allí no hay pena, no hay tristeza. Las cosas viejas pasaron, como dice la palabra de Dios. Y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos, iglesia, que renovar nuestra esperanza. Nuestra esperanza, porque todavía estamos en tiempos de gracia. No debemos desmayar en este caminar por este desierto, porque ya nosotros no pertenecemos. El Señor nos sacó de nuestro Egipto. Y vamos camino hacia su trono. ¿Alguien dice amén? Vamos camino hacia su trono. Para adorarle. Y allí no hay nada malo, no hay enfermedad. Allí se acabó ya. Las penas, la tristeza, todo lo malo se acabó. Todo se acabó allí. Se acabó. Y así eternamente, para siempre. Se acabó. Entonces, nosotros hoy, el Señor quiere que nosotros hoy reflexionemos en este capítulo 4 del libro de Apocalipsis y nosotros vivamos esa visión que tuvo el apóstol Juan. La hagamos nuestra, la guardemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a ir. A la presencia de Dios, ahí es donde vamos a ir. Ahí es donde vamos a ir. Sea que el Señor nos lleve antes, sea que
se nos acabe nuestro tiempo que tiene marcado nuestro Dios para nosotros aquí, sea que el Señor venga antes, en el arrebatamiento. Pero nosotros debemos tener esa bendita esperanza en nuestro corazón. No podemos desmayar por el camino, porque si nosotros empezamos a desmayar por el camino, tenemos que agarrarnos al Señor a través de la oración. Señor, no tengo fuerza y yo necesito que tú me agarres, que tú me lleves, tú me fortalezcas, porque yo no puedo con esto. Es que no puedo con mi vida es que ya no puedo con ella. Iglesia, el Señor te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a recuperar, te va a levantar. El Señor vino al mundo a buscar lo perdido, lo que se había perdido. Iglesia, el Señor Jesucristo es la verdad de la vida. Y hoy nos da esta palabra y nos está diciendo el Señor, nuestro Señor con estas palabras nos está diciendo, con este versículo de estas palabras, de la palabra de Dios, valga la redundancia, nos está diciendo nuestro Dios, mis hijos, yo estoy ahí todavía, estoy ahí, yo no me voy, yo estoy ahí, estoy y estaré siempre, porque nuestro Dios es el principio y el fin. No tiene tiempo. No tiene tiempo, no hay principio ni fin, nosotros tenemos un tiempo. Nacimos tal día y partimos el día que Dios quiera. Ya está, se acabó nuestro tiempo aquí. Aquí existe el tiempo, pero nuestro Dios no tiene tiempo. Él es eterno. Y nosotros, al creer en Él, como dice la santa palabra de Dios, tenemos salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Salvación y vida eterna. Repítelo conmigo, salvación y vida eterna. Dilo. Salvación y vida eterna. ¿Salvación de qué? Del infierno, de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque el que rechaza a Cristo, ese es su destino, el infierno. Y después la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Cosas claras y el chocolate espeso. Así como dice la palabra de Dios. No debemos equivocarnos ni creer en fábulas, ni lo que dijo aquel, lo que dijo el otro. No. Aquí lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Esto es lo que hay. Lo que no puede ser es, no, aquel tiene 3 doctorados, aquella persona, Dios le bendiga, pero ha dicho tantas cosas. No, yo tengo que ver si esas cosas que ha dicho ese señor que es tan erudito y tiene tantos doctorados en teología, yo quiero saber si eso está aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos escuchar las cosas que dicen las personas, pero la palabra de Dios es la que realmente me va a mostrar a mí cuál es el camino en la salvación, cuál es la verdadera doctrina. Que si no, la doctrina divide, claro que divide. La doctrina verdadera de la falsa. Esa es la división que hay. Esta es la verdadera doctrina. La falsa es la que no está aquí. Entonces, claro que divide. Por eso hay ovejas y cabritos, por eso hay trigo y cizaña. ¿Alguien dice amén? Entonces nosotros tenemos que ser prudentes. Como dice la palabra de Dios, lumbrera, es a mis pies tu palabra. Sí, ¿para qué? Para no caer en el hoyo, para no desviarme. ¿Por qué? Porque un error en cuanto a la salvación que desvía a la persona hacia otra tendencia y la aparta de la doctrina de la salvación. Ya está. Porque cree que vienen los ovnis. Por ejemplo, cree que vienen los ovnis. Ya está. Cuando se muera, ¿quién le va a recoger? ¿El marciano que venía en el ovni? No. O aquel de allá que dijo que no sé qué. No, el único que resucitó fue el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero. Así que cuidemos nuestra salvación, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Porque si la salvación no se perdiera, la palabra de Dios, el Señor mismo diría que estemos tranquilos, que ya salvos, una vez salvos, siempre salvos, sin problema. Pero nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y en otra parte del Apocalipsis dice que no borraré su nombre del libro de la vida. En uno de los mensajes a las 7 iglesias. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, si el Señor lo puede borrar, es que antes estaba escrito. Y
cuando el nombre está escrito en el libro de la vida, quiere decir que la persona es salva. Y cuando el Señor lo borra, ¿qué quiere decir? Que le ha dado la espalda al Señor. Tenemos que tener bien claro eso. Nuestra salvación la tenemos que cuidar. ¿Cómo? No creyendo fábulas, sí, amén. No creyendo fábulas, no creyendo invenciones, no creyendo, no, yo creo esto, la Biblia dice esto, pero yo creo lo otro. No. Tenemos que creer lo que dice la Biblia, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque es que realmente la palabra de Dios es la que nos lleva a este trono, a la presencia de Dios, como fue Juan. Yo puedo entender un poquito cómo se pudo haber sentido este hombre de Dios cuando se sintió en el Espíritu y dio toda esa visión. Yo no he tenido esa visión, no, ni me estoy comparando con nadie, Dios me libre. Sino que yo sé lo que es salir en el Espíritu, que el Señor te saque en el Espíritu. Pero ahora no estamos hablando de mí, estamos hablando de la bendición que Dios nos ha regalado a través del apóstol Juan. Y esa visión sí que impacta, sí que impacta. Y eso es un tesoro que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Esa visión que le mostró al apóstol Juan en el Espíritu, habiéndolo sacado de su cuerpo, y eso le quedó grabado, mucho más que si se lo hubiera dado sin sacarlo de su espíritu. Iglesia, para terminar, decir que guardemos y atesoremos nosotros esta palabra, esta visión del apóstol Juan, que el Señor le dio al apóstol Juan, y que recordemos que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque nuestro Dios hoy nos da esta palabra para decirnos, para recordarnos que Él está esperándonos a todo y cada uno de nosotros. A todo y cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y que lleguen a la salvación. ¿Alguien dice amén? Pues iglesia, quedémonos con esta palabra y ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.